Bueno, ya han recurrido suficientes días para ver cómo avanza la crisis que se desató la semana pasada en Ecuador. Es una crisis de larga data, pero que tuvo su punto culmine, o un punto culmine, en la toma de un estudio de televisión del canal TC. Eso le dio una difusión y un sentido de urgencia y gravedad, aunque el problema no se originó ese día. Está claro que viene originándose hace un buen tiempo. Las Fuerzas Armadas de Ecuador, de hecho, han asegurado que tienen ya desarticulados a 28 grupos terroristas. Había 23 el primer día cuando el presidente Noboa en su Twitter o en su X puso el nombre de los grupos a los cuales iban a perseguir. Bueno, aparentemente hay más grupos que esos porque se han desarticulado, según ellos, ya 28. Esto se viene a sumar a operativos de recuperación de control de cárceles, otro mega problema que tiene Ecuador y otros países, que permitió liberar a más de 100 rehenes. Entre ellos rehenes, no sé si la totalidad, pero al menos un buen porcentaje, son los que se llaman guías de prisión en Ecuador. Son nuestros gendarmes, por llamarlo de algún modo. Esto es una crisis de seguridad que atraviesa todo el país. Para profundizar en la actual situación del Ecuador, nos acompaña Fernando Estensoro, que es doctor en estudios americanos e investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Fernando, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación aquí a conversar. Bueno, muchísima preocupación porque es un tema que está cerca, no solo geográficamente, sino que cerca en que si no nos cuidamos los restos países puede ser contagioso, por llamarlo un modo médico, el problema de salud. ¿Cómo has visto tú los primeros días, cómo el gobierno ha enfrentado esta crisis de Ecuador? Bueno, yo creo que las medidas de emergencia que se tomaron eran las correctas y lo que más me dio esperanza es que fue unánime, ¿ya? El apoyo al gobierno de que había que tomar estas medidas, como se entiende que son las primeras medidas dada el carácter de la crisis, y opositores y partidarios apoyaron las medidas y ofrecieron todo el respaldo al gobierno para superar esta situación. Incluso el expresidente Correa, que tiene una situación compleja, sí. Todos llamaron a enfrentar esto con carácter de Estado. Esta medida es multidireccional, o sea, va hacia distintos lugares. Está el tema de cárceles, hay leyes de amnistías previas, hay medidas de seguridad, hay fuerzas extras de policiales y militares en las calles, control de fronteras, control de cárceles. ¿Cuál crees tú que ha sido lo más determinante en estas medidas de urgencia? Es que sabes lo que pasa, desde el análisis que hago yo, que es más geopolítico, yo creo que las medidas policiales hay que analizarlas en el contexto de que son medidas policiales, ¿no es cierto? Pero indudablemente aquí hay elementos que son determinantes en lo que tú decías, ese elemento contagioso. Mira, yo creo que aquí hay tres elementos clave que es necesario debatir en profundidad e incorporar incluso a nuestra clase política y a otras clases políticas al debatir. En primer lugar, este problema del crimen organizado, el narcotráfico y crimen organizado no se puede enfrentar por un solo país. Ecuador en este minuto fue superado, o sea, amenazó con ser superado, llegó a una situación absolutamente extrema, ¿ya? Cuando Ecuador hace 10 años atrás tenía los mejores índices de seguridad de América del Sur, seguridad relativa, ¿no es cierto?, comparado con los vecinos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó en los últimos 7 años, ya? Sobre todo con los últimos gobiernos de Lenín Moreno y de Lasso, para llegar a esta situación. Esos son los datos objetivos que se manejan. Segundo, o sea, esto requiere, por lo tanto, una política de Estado. O sea, Ecuador tiene que, en mi opinión, trabajar de manera conjunta. Si se siguen las rencillas políticas y estas guerrillas, es evidente que el crimen organizado se aprovecha, ¿no es cierto?, de estas guerrillas internas, ¿no es cierto?, y escala a situaciones inimaginables. Perdón, ¿por guerrilla interna a qué te refieres tú? Porque... Entre comillas, guerrilla. Estas guerrillas políticas internas, negarse la sal y el agua entre gobierno y oposición, este domingo el perseguirse, a eso me refiero, entre comillas. Artículos de prensa en medios importantes ecuatorianos que hablaban de una desarticulación institucional, desde el Ministerio de Justicia, que se le minimizó. Ese fue el problema, Matías, ese fue el gran problema de Ecuador. Ecuador, bueno, venía el gobierno Correa, vienen las elecciones, y los gobiernos que suenan a Correa con peleas políticas internas, quiebre de partido, etcétera, se preocuparon estaban más preocupados de desmantelar la obra política y social del gobierno Correa, ¿ya?, que al parecer se despreocuparon de las otras cosas. Entonces, desmantelaron los servicios de seguridad, desmantelaron las políticas sociales,
desmantelaron, ¿ya? Bajo lo mismo que se dice acá. Era grasa del Estado que había que cortar porque Correa hizo eso solamente para aumentar las pegas y para favorecer favoritismo, ¿ya? Por clientelismo, si tú quieres, ¿ya? Entonces, cerraron, ¿no es cierto? Desmantelaron todas las políticas de seguridad, desmantelaron las políticas de seguridad que estaban siendo un ejemplo en América Latina para trabajar el narcotráfico, que era a las bandas criminales locales, ¿no es cierto? Las estaban asumiendo, las estaban incorporando. Sí, regularizaron a las bandas ya. No es que las regularizaron. Les ofrecían trabajo, les ofrecían para sacarlos, ¿ya? Obviamente era un plan piloto, una cosa, para sacarlos y no permitir que se vincularan con el crimen organizado internacional. Sí. Y en algunos sectores estaba teniendo bastante éxito, pero eso requiere fondos, porque estamos hablando de delincuentes. No es solamente meterlos presos, es darles trabajo, capacitarlos, ¿me entiendes? Insertarlos. Sí, pero de verdad, ¿no es cierto? No retóricamente. Y obviamente eso es caro, ¿ya? Entonces todo eso se desmanteló. Pueden haber crítica o no, pero había que esperar el resultado. Pero además habían otras políticas sociales y sobre todo la conexión entre el Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Interior. Se armó todo un sistema bien complejo y Ecuador llegó a tener, el último año Correa, 5 muertes por cada 100.000, ¿ya? Y hoy día estamos en 41 más, sí. ¿No es cierto? Ya, entonces, ¿a qué voy? Esta guerrilla interna entre los políticos que se niegan la sal y el agua, que no hay, si tú quieres, amistad cívica, están más preocupados de que no vuelva este, que no esté otro, a mi juicio llegó a esta solución, a esta situación. Por lo tanto, ahí tú tienes un tema, ¿ya? Para la clase política. Esto no es un problema de un gobierno, esto es un problema de aquí se tienen que poner todos de acuerdo como un mínimo común, si quieren o no quieren finalmente quedar en una suerte de Estado fallido. En segundo lugar, esto no se puede hacer solo por Ecuador, esto tiene que ser regional. Si esto está pasando en todas partes, o sea, hay países que están enfrentando lo mejor, otros peor, pero mira la situación que está ocurriendo o que ha ocurrido con México, que ocurrió con Colombia, lo que está pasando en Centroamérica, ¿te das cuenta? Entonces, eso que tú dices, o sea, yo creo, ¿hasta qué punto puede ser que en Chile todavía no lleguemos a la situación de Ecuador, pero está controlado el crimen organizado? No te olvides que el problema del crimen organizado es que penetra las instituciones. Entonces llega un punto en que penetra a la clase política, penetra la justicia, penetra, ¿no es cierto?, y va carcomiendo, y al crimen organizado no le interesa tomarse el Estado, o sea, no es una cuestión política, o sea, lo que les interesa es enriquecerse en función y, por supuesto, tener amparo a todos los crímenes que cometen. Entonces, esto es un tema bastante complejo, ¿ya? Esto es un tema que es una pandemia mundial, esto es uno de los grandes fenómenos que tiene la Agencia de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, esto trasciende a lo que puede hacer un país solo, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿ya? Y llegar regionalmente a un mínimo común sobre eso. Sí. Y finalmente, creo que lo más delicado de todo esto, porque hay mucho análisis y resquemor, es la situación de Estados Unidos en todo este problema, ¿ya? Bueno, aparentemente Ecuador le ha abierto las puertas a Estados Unidos de manera muy amplia. Recordemos que Estados Unidos tuvo una base militar allí, la retiró. Y ahora volvió a tener. Hemos visto... ¿Volvió a tenerla? Sí, pues. ¿La base? Volvió la base, yo no sabía, que me expliqué. Pero sí vimos al embajador norteamericano muy activo participando en reuniones políticas. Hemos visto que el presidente Daniel Noboa ha pedido no solamente apoyo militar, de inteligencia, de artillería, dijo en una entrevista textualmente. Entonces, ¿cuál es el papel que va a jugar Estados Unidos ahí? Ese es el gran debate que hay, por supuesto, yo te doy la mirada que hago yo desde mi perspectiva analítica, pero es un debate. Pero ¿cuál es el tema aquí? Uno de los grandes problemas que ocurrieron en la política internacional americana es que Correa se peleó con Ecuador y le quitaron el arriendo de la base Manta. ¿Con Estados Unidos? A Estados Unidos, que tenía una base militar. Bueno, eso se revierte con Moreno, con Lenín Moreno primero y con Lasso, pero ¿cuál es el debate en este minuto? Resulta que el año 2023, el año pasado, Ecuador, se asesinaron a 9 políticos durante el año. Entre ellos un candidato presidencial. El más grave fue el candidato presidencial 2 semanas antes de la elección, ¿ya? 2 semanas antes de la elección. Mueren en una cárcel de seguridad, capturan a los asesinos, mueren en la cárcel de seguridad. De los 6, 5, ya no me acuerdo, y el que sobrevive en la cárcel da una conferencia de prensa que dice que haya sido contratado por Correa. O sea, esa cuestión, hasta aquí ustedes la trataron bien suavemente porque era como muy... Y desapareció en las noticias, pues, ¿no es cierto? No siguió más, pero en Ecuador sí causó impacto. Ya, primer tema. Segundo tema, esta crisis actual comienza el 7 de enero, cuando se produce una fuga de un jefe mafioso ecuatoriano. Fito Macías. Claro. El 9 de enero
¿no es cierto?, se produce la fuga de otro y la toma del canal, ¿ya? Pico Colón. Pico-Colón. Sí. Ya, pues, pero el 11 de enero la Corte Constitucional de Ecuador tenía que ratificar un tratado, un nuevo tratado de ayuda militar entre Ecuador y Estados Unidos. Y obviamente lo ratificaron, no hubo ninguna discusión, no hubo nadie se quejó, había que hacerlo. Estados Unidos fue el primer país que dijo que había que militarizar Ecuador, etcétera. O sea, había que hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, el tema y Ecuador, además, firmaron un acuerdo que es público, que se puede bajar, en donde nunca había tenido tanta independencia. O sea, el Comando Sur de Ecuador puede entrar a Ecuador si cometen algún crimen, no son juzgados por la ley ecuatoriana, tienen marcha blanca, no tienen que darle cuenta al gobierno de las acciones que hacen. O sea, tienen un nivel de libertad, ¿ya?, que vendría a ser una suerte de convenio militar 2.0, porque en los anteriores no eran tan amplias las facultades que tenían. Entonces, todo esto se pone sobre la mesa, está en la discusión. Entonces, bueno, por eso te digo, aquí hay que conversar qué es lo que está pasando. No se están haciendo acusaciones, pero sí se están diciendo aquí, ¿me entiendes? Tú vas analizando la situación, tú vas analizando cómo se vienen repitiendo los hechos, ¿no es cierto? Y no te olvides que el señor Noboa es un candidato, prácticamente Ecuador está en elecciones, entre comillas. Porque él va en un año más, un poco más de un año. Menos de un año más. No, pues sí, ¿cuánto vamos ya? Cuando asumió tenía como un año. ¿No? Lleva un mes y medio. Y resulta que ahora viene el juego, porque las elecciones, y todos se están preparando, en el fondo, para las nuevas elecciones que son, como dirán, en algunos meses más, bueno, ahora, un año más. Población, hay que verificar eso. Si la población rechaza todas estas medidas de militarización y agudización de las medidas en las calles y excepciones constitucionales, no va a perder las elecciones. Yo creo que... Entonces vamos a ver qué es lo que quiere la población. ¿Qué crees tú? Es que la población de Ecuador está en estado de pánico, ¿ya? Yo estuve en Ecuador hace un tiempo, hace menos de un mes, ¿ya? Ecuador la población se autodecreta estado de sitio de las familias. O sea, nadie sale a las 9 de la noche, o más, ¿me entiendes? La gente empieza a hacer su vida habitual, ¿ya? Pero este tema está instalado. Si el tema del crimen organizado, la violencia, viene ascendiendo hace mucho rato, ¿ya? Entonces tú, si vas a Ecuador, vas a un reporte, te van a decir, mira, a partir de las 9 de la noche no te vayas acá, pero no es que no te vayas solamente a los barrios malos, o sea, está mucho más difundido. Y te estoy hablando de Quito. Entonces, en mi opinión, yo creo que la población está demandando la solución del problema. Ahora, la pregunta, ¿la solución del problema se hace con medidas mediáticas, estilo Salvador, estilo... ¿Tú crees que está yendo más por ahí? ¿O se hace con un acuerdo político? ¿Ya? Ese es mi punto. Ahora, ¿estas medidas de seguridad se hicieron con acuerdo político? Estas sí, o sea, las medidas de la crisis. De la crisis, de esta suerte como Estado sitio que decretó, fue apoyado por... O sea, la crisis que tomó, las medidas que tomó Noboa, que conversaba al principio, fue apoyado por todo el arco ecuatoriano. Entonces ahora eso, si yo pudiera dar un consejo, que da lo mismo, pero, ¿qué te diría? Aprovechen eso, ¿ya?, para realmente poner los temas centrales, sociales, políticos del país y volver a hacer un acuerdo cívico, si tú quieres, porque si vamos a continuar tratando de sacar partido político y aprovechar la crisis del Ecuador en función de uno u otro candidato, indudablemente esto no tiene solución. ¿Eso es lo que estás viendo tú en el caso de Noboa, sacando partido más enfocado en su propia reelección? No estoy acusando a este instituto Noboa, creo que todavía lo que está haciendo está bien, ¿ya? Pero hay que ver, ¿qué es lo que no me ha parecido? Por ejemplo, he visto más como una respuesta mediática que una respuesta que es profunda, a eso me refiero. Y concreta. ¿Y esta desarticulación de los 28 grupos de terroristas que le llaman en Ecuador, te parece que es una medida publicitaria? No, me parece que obviamente o real. No. Me parece que está bien. O sea, si tú estás desarmando y estás desarticulando grupos criminales, eso es un éxito para el gobierno y lo está haciendo bien, ¿ya? Pero la forma, ¿qué es lo que te digo? Por ejemplo, yo creo que la solución no es de estilo Bukele en Salvador, ¿ya? Porque eso tiene mucho más de mediático, mucho más de administración de la opinión pública para dar una sensación de seguridad que la solución profunda del problema, ¿ya? Incluso tú no puedes decir de que eso incluso puede ser hasta útil para determinados grupos criminales organizados que están en guerra con otros grupos. O sea, a lo que voy, ¿no es cierto?
Indudablemente que las medidas de desarticular el crimen, poner cuando sea necesario los militares, etcétera, decretar los estados de excepción, ojalá lo más restringido posible, porque claro, si vamos a estar un año en estado de excepción ya la cosa se pone curiosa, ¿no es cierto? Estado de excepción, no hay campañas políticas, o sea, es cuando se limitan las libertades por una condición casi de guerra, y como dijo el presidente del Ecuador, decretó la situación de Ecuador como guerra interna. Entonces, en este minuto, ya. Pero aquí hay que ver, ¿no es cierto? Hay que analizar, ¿no es cierto?, si esto está obedeciendo de aquí en adelante, ¿ya? ¿Hay, como te digo, una política de Estado para enfrentar este problema o lo vamos a hacer, o se va a seguir enfrentando como una política de guerrilla partidaria? O sea, entonces yo necesito aumentar mis votos, necesito dar una imagen de seguridad, entonces administro la crisis en mi beneficio y me importa un rábano qué opina el resto. ¿Me entiendes? A eso me refiero, estoy exagerando, pero a eso me refiero esta guerrilla política, y eso es que yo creo que hay que evitar eso, y lo que tenemos que aprender acá, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en todas partes, porque esto nos cruza. Si aquí también hay crimen organizado. El fin de semana, no sé si leíste, pero hubo una declaración de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, que hace referencia al ingreso de drogas a su país. Argentina dice que la mayoría proviene de Chile, lo cual habla que esto es un tránsito integrado en todos los países y no son temas aislados. Ninguna, el narcotráfico y eso está totalmente integrado. O sea, si hay una red internacional. En política antigua, tiempo de la Guerra Fría, se hablaba de ¿cómo se llama? Estas redes, qué sé yo, estas alianzas de partidos, ¿no es cierto? ¿Ya? La Federación Socialdemócrata. O sea, si hay algo que está articulado a nivel mundial es el crimen organizado, y con capacidad de inteligencia, con capacidad de planificación, están absolutamente insertos en todos los medios de transporte marítimos del mundo, porque por donde se mueve, entonces no solamente viene de Chile. Ahí yo creo que está la parte publicitaria. Ahí cuando dice eso, y eso es lo que se pone, ¿ya? Ahí se están exacerbando los temas nacionalistas, se están exacerbando, ¿me entiendes? Se está sacando crédito individual a un problema que es mucho más grave, ¿ya? Porque por otro lado le podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa en Rosario? Porque todos los expertos saben que está convertido en un centro, ¿no es cierto?, importantísimo de distribución de droga en Argentina. Entonces, eso es lo que para mí es lo que más me preocupa, cómo los tomadores de decisiones están enfrentando este problema. Fernando Estensoro, doctor en temas de seguridad y en temas de política internacional de la USACH. Fernando, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer